Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, última tarde aquí con vosotros en estos días que creo, sin lugar a dudas, que han sido especiales, al menos para nosotros. Bueno, lo que me enfrento esta tarde de compartir es de lo más santo que hay, así que le pido al Señor que me dé y me otorgue capacidad para que estos textos sean expuestos. Y más que un sermón, un mensaje será una alabanza. Y yo creo que sé que la alabanza no se canta solo. Así que en medio del sermón, si ustedes sienten de cantar conmigo sin melodía, alaben al Señor con amenes y gloria a Dios. Capítulo 2 de Filipenses, del 5 al 11. Gloria a Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, aleluya, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y atención, por eso Dios el Padre también lo exaltó sobre todas las cosas, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Repito, hermanos, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando yo recibí este sermón estaba en Nueva York, y en esos días se vendía un cuadro de Leonardo da Vinci en la subasta más famosa del mundo. Y ese cuadro era un cuadro que esbozaba da Vinci un rostro al que llamó Salvator Mundi, el Salvador del mundo. Era un cuadro excepcional, evidentemente, pero aunque era excepcional en sus rasgos pictóricos, no tenía ningún poder salvífico. Aleluya. Y por ese cuadro, en aquellos días, se llegó a pagar 450 millones de dólares. 450 millones de dólares. Repito, se pagó un alto precio, enorme precio. ¿Quién puede tener esa cantidad de dinero? 450 millones de dólares por un cuadro que representaba a alguien, pero en sí mismo no tenía poder salvífico alguno. Por más que uno mire ese cuadro, no se salva. Por más que lo contemple, aunque haya pagado 450 millones de dólares, no tiene ninguna capacidad para reconducir el alma del hombre, para hacer que el corazón del hombre se arrepienta. Sin embargo, estas letras negras que hemos leído de este libro blanco, aunque se prohíben en medio mundo, se regalan para ser leídas, porque aquí sí que está escrito el Salvator Mundi, el Salvador del mundo, para gloria y honra de su nombre. Amén. Gloria a su nombre, hermano. Amén. Gloria a su nombre. Necesitaríamos toda la vida, y de hecho en ello estamos, para discernir el exégesis de estos textos. Llegaremos al cielo, y creo que ni aun en el cielo, ni con una mente y un cuerpo glorificado, seremos capaces de discernir lo que aquí está escrito. El que se rebaja de estar en su condición
de plenitud en el cielo, totalmente en felicidad completa, siendo adorado, siendo cantado y alabado. Dice que ese que está en el cielo, rodeado de ángeles, querubines, serafines, decidió por sí mismo el hacerse hombre. Y dice esta porción de escritura: que haya pues en vosotros ese mismo sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Nos enfrentamos al gran paradigma de la humanidad, al paradigma de la obediencia, en un verbo que quisiera resaltar en esta tarde, en esta noche ya, esta noche hermosa de viernes. Nunca he tenido un culto de viernes, o hace mucho tiempo, un culto de viernes tiene que ser muy especial, muy especial. Esa palabra que dice la Escritura, que haya pues en nosotros el mismo sentir. La palabra sentir tiene un significado muy profundo. Esta carta a los filipenses enseña, entre muchas cosas, el sentir que debe tener un cristiano. Siempre se habla mucho de esta palabra. Si uno lee esta palabra, constantemente sale esa palabra: sentir, 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 sentir. ¿Cuántos sienten cosas aquí? Bueno, hermanos, paradójicamente esta palabra sentir no significa sentir. Significa confirmar la mente en obediencia. De hecho, es contrario a sentir. Entraremos más luego. Sentir es un sentimiento que nace de una emoción. Confirmar la mente en obediencia es una decisión que se toma a pesar de los sentimientos. Amén. Amén. Es decir, Cristo no tuvo un sentimiento por usted en el cielo. No tuvo ese amor fileo que nos predica Hollywood. No sintió por sentimiento descender. Él afirmó su mente en obediencia al Padre. Amén. Eso es de lo que habla este texto. Y es una alabanza, hermanos, Esto es una alabanza. Aunque habrá algún detalle pastoral, es una alabanza al que está sentado en el trono. Me asombra esa degradación progresiva de la que habla Pablo. Mas aún hallándose en la condición de hombre, aún habiéndose rebajado a esa condición, se humilló a sí mismo, más rebajado aún, haciéndose obediente, más rebajado aún. ¿Por qué dice haciéndose obediente? ¿Saben por qué? Sencillo, muy sencillo y profundo. Porque jamás había sido obediente. ¿El por qué? Porque jamás había sido mandado. No, amén, no. Piense. Repito. Nunca había sido obediente, porque en la obediencia reside una verdad, un mandamiento para que pueda ser obediente. Nunca nada le había sido prohibido, nunca había sido mandado, porque él en sí mismo era el mandamiento. Pero rebajándose en la condición de hombre, dice la Biblia, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En una eternidad nunca había sido obediente porque no fue mandado. Pero en Froneo sujetó su mente a la obediencia ante el mandamiento del Padre, de glorificarle por medio de su sacrificio. Aleluya. Para gloria y honra de su nombre. Haciéndose obediente, no solo obediente, sino rebajándose más, obediente hasta la muerte. Pero no termina ahí el rebajo, porque todos o cada uno de nosotros algún día moriremos si el Señor no viene antes. Y resulta que seremos obedientes hasta la muerte, pero el rebajo llega a lo sumo, hasta la muerte, y dice Pablo, coma, y muerte de cruz. No hay otra humillación tal. Nadie ha sido humillado de esta manera. Nadie ha sufrido como él. Pero me encanta en la exégesis de este texto que dice, se humilló a sí mismo.
Luego, quien quiera ver la humillación de los hombres hacia Cristo, que sepa que antes de esa humillación aún hay una autohumillación. Cristo se humilla a sí mismo. Es decir, nadie le podría haber humillado si Él no se humillare. Sino que Él así determinó de humillarse a sí mismo. A sí mismo. Y dice por eso que se despojó de sí mismo, no a sí mismo. Es decir, hermanos, no se despojó de su naturaleza, sino se despojó del lugar en que Él estaba a partir de su naturaleza. Denota que lo hizo Él y no lo hizo nadie por Él. Yo hubiera dicho amén. Amén. Lo hizo Él y no lo hizo nadie por Él. No solo se hizo obediente, siervo, sino nos dice hasta dónde, hasta la muerte y muerte de cruz, lo máximo. Así que empiezo a predicar. Amén. Si uno valora, escuchen por favor, hermanos, si uno valora y discierne lo siervo que fue, discernirá lo divino que fue. Amén. Si uno en estos textos recopila la información de lo siervo que fue, el doulos, el más bajo de todos, el más humillado de todos, discernirá a la misma calidad lo divino que fue, el Dios más alto de todos. Amén, Señor. Así de siervo fue, así de divino fue. Amén. Forma de Dios, forma de siervo. La primera forma la tenía por naturaleza. Amén. Otra oportunidad. La primera forma la tenía por naturaleza. Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habitaba en el cielo, pero habla en un presente corporalmente. ¿Por qué? Porque no entendemos el misterio de la piedad. En ese cuerpo habitaba corporalmente, palabra griega, somáticos, significa en forma humana. Habitaba en forma humana toda la plenitud de la deidad. Yo no tengo tiempo para explicar esto, pero os diré una cosa. Hay quien dice que Dios vive en el universo y se queda corto. El universo vive en Dios. Amén. Amén. Es decir, Dios, el universo que es infinito, y dicen los científicos que no se termina, para que sea algo que exista, Dios tiene que apartar su hígado para que el universo exista. El universo vive dentro del Dios de la Biblia. Señor. Amén. Así lo creo. Pero dice la palabra que tomó ese Dios forma humana. Porque la primera forma la tiene por naturaleza, Él es Dios. La segunda forma la adquiere por froneo. Someter la mente a la obediencia. Sometimiento de mente a la voluntad del Padre. Repito, si descubrimos cuán siervo fue, descubriremos cuán divino fue. ¿Cuán siervo fue? El doulos, el que limpia los pies a los traidores. Así fue mi Señor. Mas, ¿fue esa toda su humillación en el servicio? De lo que trato de explicarles o de las cosas que trato de explicarles es que la cruz no empezó en el Calvario. Ni la cruz comenzó tampoco en el Getsemaní. La cruz se originó en el cielo. Su encarnación fue el génesis de la cruz. La encarnación del Hijo de Dios es un milagro totalmente contradictorio. ¿Por qué?
Porque en ese milagro hay liberación para el hombre. Amén. Ya ha pasado la Navidad, pero yo os digo feliz Navidad. Ahora sí. Y durante cada día de nuestra vida valoramos el sacrificio de la encarnación del Hijo de Dios para su gloria y para su honra. Es decir, ese milagro que genera liberación al hombre, genera cárcel para Dios. La degradación de Dios al encarnarse nos libera. La degradación de Dios al encarnarse lo encarcela. Lo subordinó a sufrir, lo subordinó a tener hambre, lo subordinó a tener y sentir dolor, lo subordinó a padecer necesidad y a ser susceptible de llanto, lo subordinó a llorar como usted. Probó la hiel de la tentación, pero resistió a la dulzura momentánea del pecado, porque tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. ¡Aleluya! Amén. Por eso Dios, cuando se humanizó, y aún se le ve más, a pesar de esa humanidad, se le ve más Dios que nunca. Me encanta decir esto, hermano. Me encanta decir esto. ¿Por qué? Porque de lo que presumía no era de ser Dios. Porque eso no le costó nada. Él es. Amén. De lo que siempre presumía era de ser hombre. Por eso nunca él se decía hijo de Dios, hijo de Dios. El hijo de Dios puede hacer esto, el hijo de Dios puede hacer lo otro, el hijo de Dios por aquí. Nunca él dijo el hijo del hombre puede perdonar pecados, el hijo del hombre, porque ser Dios no le cuesta nada. Amén. Pero ser hombre le costó la vida. Amén. Aleluya. Se le veía más Dios que nunca, hermanos. Más Dios que nunca. Más Dios, más divino que nunca. Le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¡Mentira! Él siempre presumía de que siendo Dios se había hecho hombre. Y ese milagro de la encarnación, espero que vuestros lagrimales estén preparados esta tarde, hermanos, porque ese milagro de la encarnación no fue temporal. Sí. Repito, no fue temporal, lo encarceló para siempre. Amén. La deidad no sale en la cruz y allí queda solamente un cuerpo. A mi modo de ver, y esto es personal, evidentemente que hay mucha gente que lo comparte, a mi modo de ver, hermanos, mirad como lo dice Pérez Millos, es imposible que Dios muera, pero podemos determinar que quien muere en la cruz es Dios. Amén. No, amén, no, piense. No puede salir la deidad y quedarse un cuerpo solo, porque si no, como decía un hombre en nuestra antigua visión, un hombre de estudios tremendo, decía entonces: en el cielo hay cuatro, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Jesús. Pero no, hermanos, eso, lo que sucedió en Belén, lo que sucedió en el pesebre, lo que sucedió en el vientre de María, esa figura que nació de una mujer, de aquella virgen, lo hizo el Señor, no momentáneamente, lo hizo para siempre. Pero dice así, hermanos, pero en esa manifestación de Dios, ese verbo hecho carne, y ahora alucinen, dice, y el verbo fue hecho carne, y más abajo dice, y pudimos ver su gloria. No, amén, no. Porque jamás en la carne se había visto gloria. Otra oportunidad. Nunca en la carne se había visto gloria. Solamente en Adán, pero le duró poco. Pero nunca en la carne los hombres habían visto gloria. En la carne se ve pecado, en la carne se ve transgresión, en la carne se ve debilidad, pero fue hecho carne y dice, y vimos su gloria,
lleno de gracia y de verdad. Amén. Es la única carne que pisó la tierra y en la carne hubo gloria. Amén. Amén. ¡Aleluya! No era más que un hombre con una fisiología humana, ni muy guapo ni muy defectuoso, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Pero despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado, y no lo estimamos más él, herida fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido todos sanados. Aleluya. ¿Qué tiene de diferente? ¿Quién es este? Que vimos su gloria en la carne. Vimos la gloria, lo hemos visto, es distinto. ¿Qué tiene de distinto de mí? ¿Qué tiene de distinto de usted? ¡Aleluya! Es una alabanza, hermanos, es una alabanza. Quizás sin melodía, pero es una alabanza. ¿Qué tenía de diferente? Cuando recibí este sermón yo estaba en Nueva York y fuimos con la familia al Museo de Historia Nacional de Nueva York. No sé si habrán visto La noche en el museo, la película. ¿Os acordáis que hay osos, leones, todo está disecado? Y es alucinante ver aquellos, hay incluso una ballena, hermanos, impresionante, sí, realmente impresiona. Pero cuando estamos ahí con Isaac y con Juanito y Eva, nos impresionamos mucho, pero no demasiado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando veníamos del hotel tuvimos para ir al Museo de Historia Nacional que pasar por Central Park. Y cuando pasamos por Central Park, antes de llegar al Museo de Historia, se nos paró una ardilla pequeñita delante. Y la ardilla pequeñita nos fascinó, hermanos. Cómo se movía, cómo subía al árbol, cómo bajaba, le dimos de comer, estuvimos con la ardilla fascinados. Claro, después fuimos al Museo Nacional de Historia y vimos grandes osos, vimos grandes ballenas, vimos grandes leones, pero carecían de algo. Vida. ¡Aleluya! Esa es la diferencia entre todos y Él. Todos muertos en delitos y pecados, pero en Él residía la vida. ¡Gloria tenga su nombre! 1.000 millones de hombres no hacen un solo atisbo de lo que Él era. Todos nosotros puestos en una balanza y Él puesta en la otra. Toda la humanidad en una romana y Él en la otra. Y rompe la balanza porque no hay comparación. Porque de Él hay gloria y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¡Vida! La vida hace la diferencia. Amén. Todos muertos, pero en Él vida. Amén. ¡Aleluya! ¡Vida! Gloria a Dios. Y en esa humillación, a rebajarse a calidad humana, a creación, apunta direccionalmente y se fija en el Edén de Adán. Cuando la tentación más prolífica y actual hace que el hombre sucumba aún en el día de hoy, ser igual a Dios. Su problema es que quiere ser Dios. Su problema es que quiere decir a usted. Su problema es que quiere vivir su vida como usted quiere. Su problema es que quiere criar a sus hijos como usted quiere. Ser igual a Dios. ¿Quiere usted tener mandamientos propios? Unas reglas propias, una cultura propia, unas cosas que no se pueden romper en mi casa porque yo lo digo? Usted quiere ser Dios. Pero el paradigma de este sermón es que Él no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Amén. Es decir, esta encarnación apunta al Edén. Lo que hizo Adán es querer ser igual a mí. Para salvarlo seré igual a Él. ¿Plegamos ya, hermanos? Tuvo que hacer la fuerza inversa. Amén, Señor. Tuvo que retroceder la máquina del tiempo.
donde allí Adán sucumbió, ser igual a Dios, tener su conocimiento, Dios se hizo hombre. Amén. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y quien no crea esto no es mi hermano. Amén. Hay quien ve omnipotencia en abrir el mar rojo. Cuando nos plantan la película 10 mandamientos, el mar rojo se abre, es que Dios es omnipotente. Hay quien la ve en enviar plagas a Egipto. Él silba, vienen las langostas, pero no las que se comen, las que no se comen, las langostas, los piojos, etc. ¡Qué omnipotencia la de Dios! Hay quien ve omnipotencia en resucitar muertos. Hay quien ve omnipotencia incluso en el poder creativo. Creó los cielos y la tierra. Hermanos, yo la veo en algo más imposible. ¿El qué? Miren, se puede abrir el mar rojo, se puede tener poder creativo, Dios puede hacerlo porque es Dios, pero lo que es imposible es que Dios se haga hombre. Amén. Pero hay una frase en la palabra: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gloria tenga su nombre. Nosotros queremos decidir en todo, pero Cristo subordina su decisión constantemente a una oración a la que me aventuro a decir que hizo desde pequeño: hágase tu voluntad, Padre, Amén. y no la mía. Amén. Dios ora así. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Qué hace usted? Él puede hacernos humildes porque en la encarnación sanó el cáncer de la soberbia del hombre. La soberbia no fue sanada por Moisés, ni pudo Dios sanarla por medio de esforzar hombres a ser valientes, osados, guerreros. La humildad en mayúsculas tuvo que encarnarse para matar su soberbia y la mía. Amén. Amén. Yo testimonio cuando veo a las jóvenes, a mis hermanas, a las doncellas. Estamos en la iglesia de Times Square y veíamos que el domingo por la tarde es la tarde de los testimonios y pasan testimonios impresionantes. Una muchacha hablaba de que había sido violada por su padrastro, pero el Señor la sanó, etcétera, cosas fuertísimas. Y al último salió un chaval que decía: yo es que en mi testimonio no sé por qué quieren que lo diga, yo he nacido en una casa cristiana, mis padres me han enseñado el Evangelio, he tenido una vida sencilla, he ido a la escuela, me he sacado una carrera y este es mi testimonio. Yo glorifiqué al Señor, este es el más potente. Porque Dios tiene gracia para sanar un corazón dolido de un testimonio fracasado totalmente, pero Dios tiene gracia y poder para mantener a jóvenes sin pecar. Amén. Gloria a Dios. Y ante las luces fascinantes de este mundo, tenerlos en cuatro paredes escondidos, Amén. buscándole y honrándole. Gloria a Dios. Por eso Él, en esa encarnación, sanó esa soberbia. Forma de Dios, forma de siervo, forma de hombre. Morfe es la palabra que usa, y es la misma palabra en ambos casos. Si analizamos cuánto de siervo fue, sabremos cuánto de Dios había en él. Siervo hasta la muerte, divino completamente. Pero él, en estos momentos cuando lo veían con debilidad, estoy cansado, necesito descansar, en una ocasión se muestra claramente. Aleluya. Coge a Pedro, a Jacobo y Juan: venid conmigo. Antes estaba hablando con sus discípulos y les dice: de cierto os digo que habrá gente de entre vosotros que no gustará la muerte hasta que venga el Hijo del Hombre a venir en su reino. Y se pensaban que era la venida, pero no. Le estaba diciendo: acompañadme, coge a Pedro, a Jacobo y Juan, porque el Señor tiene a Pedro, a Jacobo y Juan también. Nos ha muerto por todos, pero tienes favoritos, hermanos. ¿No lo entendéis? Esto es así. Y se los lleva, y cuando se los lleva al monte y se transfigura delante de ellos. Y entonces, ¿imagináis aquello, hermanos?
¡Impresionante! Y cuando él se transfigura, no sé cómo sucedió, pero de repente aparece Moisés y Elías. Y no sé tampoco cómo sucedió, pero les reconocieron. No había internet ni fotos, pero les reconocieron. Sabemos que tú eres Elías y sabemos que tú eres Moisés. ¿Cómo lo sabía? No lo sé. Pero lo que sí sé es que en las sinagogas y en el templo estaban predicando de Moisés y Elías. Y sí sé que no estaba ni Moisés ni Elías en el templo, sino que estaba transfigurado, en la transfiguración con Cristo al lado de ellos y de sus discípulos. Ni Moisés tenía la ley en ese momento, ni Elías hace milagros. ¿Por qué? Porque el milagro y la ley son el que tienen delante. Hagamos una enramada para ellos, pero esa degradación, Él muestra quién es, que sepáis que soy este. Que no os confunda mi sudor ni mi cansancio, soy este. ¡Aleluya! Degradación expuesta en proceso. Voy al froneo. ¿Tenéis tiempo? Amén. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir, froneo, ejercitar la mente, estar dispuesto mentalmente a la obediencia. Pensar, poner la mente sobre, implicando un interés y una reflexión morales. Me impresiona el froneo del Señor. El froneo, el sentir, que es ejercitar la mente a la obediencia, no empezó en la tierra, sino se origina en el cielo. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque es distinto. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque en la tierra se ve lo que hay. Pero en el cielo estaba en gloria, hermanos. Estaba muy bien. El sentir lo tuvo en gloria. La humillación empieza en el cielo. Y esto me quebranta. ¿Por qué? Porque os acordáis que hubo alguien en el cielo que también tuvo un sentir, pero distinto. En el cielo la soberbia entra en Luzbel. En el cielo la humildad entra en Yeshua. Amén. La gloria sea para Él. Esa cruz la empezó a fabricar Dios en el cielo. La degradación y humillación empieza en su mente. Y atención, esto es pastoral, porque la obediencia empieza en la mente. Usted no la va a sentir, pero usted la va a saber. ¿Lo he explicado alguna vez aquello? Sí, no, vale. Usted no la va a sentir, usted la va a saber. Lo vuelvo a explicar, Sí. Siento del Señor de explicarlo otra vez. No es sentir, no es un sentimiento. La obediencia no se siente. Usted va a sentir todo lo contrario, no obedecer. Pero en Cristo el sentir empezó aquí. La humildad debe empezar en la mente, la humillación debe empezar en la mente. Una mente enferma de soberbia no ejercerá humildad, solamente envanecimiento. Las ideas de Cristo se vuelven deseos por froneo. Es muy importante, esto es grandioso. Las ideas se vuelven deseo, es decir, no quiere usted que crezca el deseo si usted no empieza a ejercitar la mente. Es que no siento de orar. Miren, hermanos, tengo la receta infalible para tener ganas de orar. De verdad, hermanos, la he conquistado, la he comprado. La receta infalible para que usted tenga ganas de orar es orar. Amén. ¿No le sucede a usted que cuanto menos ora, menos ganas tiene? Pero la receta infalible para que usted tenga ganas de orar es orar. No sentir, yo no siento de orar. Y la mayoría de veces no siento nada cuando oro. Nunca dijo el Señor que se tenía que sentir nada. Es froneo. Ese sentir, ejercitar la mente a la obediencia. Nunca el Evangelio ha ido al sentimiento. Por eso nos emocionamos y cuando deja de estar la emoción nos vamos. Porque está aquí. Que hay hombres como yo que sentimos de hacer muchas cosas, pero el froneo puede con el sentimiento. Esto es lo que siento y esto es lo que sé. Si yo alimento a lo que siento se come a lo que sé. Por eso si usted siente odio y lo alimenta,
el sentir va a comerse a lo que sabe, va a seguir odiando más y más y más y más. Pero si usted ejercita lo que sabe y le da de comer lo que sabe, se va a comer a lo que siente. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Es que no siento de dejar de escuchar esto. No se siente, pero usted sabe que quien ame al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Es que yo no siento de dejar de sentarme, yo qué sé, hermano, no quiero... Aquí, yo no sé que si eso no se siente, usted ama más que nadie y no ha dejado de amar, pero sabe que no puede ser ese día. Es que no siento, no. Es que usted da de comer a lo que siente. Y la vida es un constante dar de comer a lo que sentimos. Me ha mirado mal, no me saluda, me hace esto, me hizo lo otro, es contrario de mi tatarabuelo, no sé qué, no sé cuántos. Es sentir y sentir y sentir y sentir. Pero saber. Froneo. Amén, amén. Gracias. El deseo de Dios no empieza en el corazón, se origina en la mente, hermanos. Saber la palabra. ¿Qué sentiría usted con 10 hijos muertos? Pero no 10 hijos muertos en el mismo día. Usted llora uno y tiene que llorar, no tiene lágrimas para todos. ¿Cómo lo hace para llorarlos a todos? 10 hijos muertos. Menos mal que el Evangelio de Job no estaba fundado en el sentir. No dijo Job, yo siento que mi Redentor vive. Froneo, yo sé que mi Redentor vive y aunque deseches también en mi carne he de ver al Señor. Amén. Yo sé. Amén. Cristo sabía. La gloria empezó aquí, la obediencia empezó aquí y se fue degradando hasta hacerse hombre. Hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero quiero resaltar un texto. Que esto yo no lo he escuchado a nadie, ¿vale? Está sujeto a vuestro veredicto. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Amén. ¿Glorificáis al Señor conmigo? Amén. Y le dio un nombre, que es que, sobre todo nombre. Le dio un nombre, hermanos. No, que el nombre no se lo puso José. El nombre se lo puso su padre. Amén. Un nombre, sobre todo nombre. Miren, hermanos, que el Señor me deja vida para esto, porque yo cuando lo descubrí, no sé. No es solo nombre, sobre todo nombre, sino es nombre, sobre todo adjetivo. Atención, porque los nombres de Dios, escuchen por favor ahora, atentos a morir. Los nombres de Dios no son nombres, son adjetivos. Brutal, ¿eh? Entren ahora, entren. Los nombres de Dios no son nombres, son adjetivos. Adonai no es un nombre, es mi Señor. Shebaot no es un nombre, es un adjetivo, el que pelea. Elohim es un adjetivo, es Dios. Kadosh no es un nombre, es santo, es un adjetivo. Sar Shalom no es un nombre, es príncipe de paz. Son adjetivos que califican la naturaleza de Dios. Pero dice, sobre el nombre que Dios le ha dado al Hijo, se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa. Amén. Sobre ese nombre, que no es un adjetivo, es un nombre. Amén. Repito, es un nombre. Se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa. Pero yo también digo que toda lengua se doblará y toda rodilla confesará. Amén. Porque ese es nuestro fallo, que nuestra lengua se arrodille y que nuestras rodillas confiesen. Aleluya. ¿Quién tiene rodillas, hermanos? ¿Quién va a confesar ese nombre? ¿Quién va a arrodillarse a ese nombre? ¿Se arrodillarán los ancianos?
Se arrodillan los seres vivientes en Apocalipsis, se arrodillan todos los ángeles. Pero también en la tierra se arrodillan los cristianos y se arrodillarán los dignatarios y presidentes y reyes de esta tierra y toda la especie humana y de otras religiones y los musulmanes y los católicos y todos los demás se arrodillarán ante el nombre de Jesucristo, y de otros credos y los humanistas y los estoicos y los filósofos y los ateos y los premios Nobel de la paz y también los terroristas y también los jueces y los asesinos, y todos se postrarán ante el nombre que es sobre todo nombre. Pero también dice, debajo de la tierra también se arrodillarán, porque debajo de la tierra están las catacumbas del ultramundo, los ángeles en prisiones de oscuridad, los nefilim, los que cayeron, los terratenientes de Satán, los acusadores, los tentadores de los cristianos, los querubines negros, los portadores del mal, los inventores de iniquidad. Estos también tienen rodillas y se van a postrar ante el nombre que es sobre todo nombre. Pero hermanos, también dice que la creación se postrará, porque aunque usted no vea que las piedras tienen rodillas, también las tienen, y mi Señor dijo, si vosotros calláis, las piedras clamarán, porque dice la Biblia, el mar cuando lo vio, huyó. Todos se postrarán. Amén. Aleluya, yo lo veo, no sé si usted lo ve, pero yo lo veo. Todos los que tengan rodillas. Amén, Señor. Todos. ¿Y ante quién se doblarán las rodillas? O mejor dicho, ¿ante quién permite Dios? Solo permite Dios, ante quién permite Dios que te arrodilles. Y quiero dar este punto por si alguno nos escucha y tiene la confusión de las falsas, o mejor dicho, de las concretas herejías de los mesiánicos. Porque los mesiánicos dicen que cuando se arrodillaban ante Él, se arrodillaban porque estaban haciendo una reverencia real a un rey. Pero dice la Biblia en Apocalipsis 21:9, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, 21:9, lo leen en casa, empezó a hablar el ángel, y este ángel sigue hablando hasta Apocalipsis 22:8. En medio de las palabras del ángel hay palabras de Cristo en primera persona, siendo el ángel el eco de la voz de Jesús. Y dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. ¿Estáis aquí? Es decir, Juan oye, ve y hace, me postro, esto me supera, me postro. ¿Y saben qué dice el ángel? El ángel me dijo, mira, no lo hagas. No, hermanos, por favor, dice el ángel, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, soy un ángel, soy un mensajero, soy creación, soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Mira, ¿sabes qué? Solo te postres ante Dios, solo te arrodilles ante Él. Dios manda y permite que solo su creación y los suyos se arrodillen ante Dios, y lo demás es idolatría. Amén. Por eso toda rodilla se postrará ante Él sin que sea idolatría, sino adoración genuina. Aleluya, aleluya. Apocalipsis 5, 8, 9. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres. Amén. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper los sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, para su gloria y para su honra. Le ha dado un nombre, que es sobre todo nombre. Y ahora. Gloria a Dios. Recta final. Recta final. Miren, hermanos, hay mensajes que los siervos, cuando los recibimos, ya el Señor nos... ¿Hay alguna musiquita? Ya el Señor nos indica la gravedad de ese mensaje. Es decir, recibimos sermones que decimos,
este mensaje me va a costar algún que otro palo. A mi modo de ver, cuando Pablo escribe a Filipenses, él sabe que esta carta le va a costar la vida. No un palo. Le va a costar la degradación, la expulsión de su pueblo, en una forma física, evidentemente. Le va a costar el ser separado de sus familiares. Le va a costar el que le rechacen. Porque en este texto le va la vida a Pablo. La declaración de Pablo en estos textos que he leído es una declaración de muerte segura. Es su sentencia de muerte. Porque predicó esto, murió. Porque predicó esto, lo mataron. ¿Por qué, pastor? En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, si ustedes lo estudian y lo leen, hay una literalidad en el nombre de Dios. Dios tiene nombre. Y, H, W, H. Lo que los cristianos llamamos el tetragramatón. Sin embargo, si ustedes estudian la palabra del Señor, no hay nadie, siento el Señor, nadie que tuviera la santidad suficiente para pronunciarlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No otorgó Dios esa cualidad a los hombres, ni incluso a sus más cercanos amigos. Podréis escribirlo, pero no pronunciarlo. ¡Aleluya! Lo que tenemos en nuestras Biblias, Reina Valera, es una transliteración. La transliteración es, ¿cómo diría yo? Es una transmisión popular tradicional, una pronunciación de algo que no sabemos cómo era. Pero Dios no se llama Jehová, hermanos. No ese es el nombre. El nombre es Y, H, W, H. Dicen los sabios que había un tipo de pronunciación antigua, muy antigua, que el Señor quitó por causa de las consecuencias que cuando se pronunciaba o se intentaba pronunciar habían cataclismos, terremotos, muertes horrendas. Porque el hombre no estaba preparado para pronunciar el nombre. Era demasiado santo para que fuera pronunciado. Y Dios retiró esa pronunciación de los labios de los hombres. Por eso el más amigo de Dios que ha existido jamás, quitando al Señor Jesús, evidentemente, cuando está delante, vamos un momento, vamos, subamos al Sinaí, hermanos. Y cuando está en aquel monte, y tiene delante aquella zarza que arde, pero no se consume. Y la zarza empieza a hablarle: yo soy el Señor, el Dios de tus padres, que te mando que vayas a liberar a mi pueblo de Egipto. La primera pregunta que le hace Moisés es: ¿quién digo que eres? ¿Cómo te llamas? ¡Aleluya! Porque toda la sabiduría que había tenido no era capaz de pronunciar el nombre santo. Porque Moisés dice: si me preguntan los egipcios quién me envía, tengo que decir un nombre. ¿Por qué? Porque en Egipto conocemos a Apis, conocemos a Ra, conocemos a Nut, a Osiris, a Anubis, más tarde Semiramis, Asera, Baal, Nimrod, más tarde Zeus, Afrodita, Apolo, más tarde Alá, Buda, Papá Noel, más tarde Messi, Beyoncé, Shakira, Lady Gaga. ¿Quién digo que eres? Todos tienen nombre, pero dámelo para que yo diga quién eres. Es que la importancia de tener nombre es tanto, hermanos, que miren si es importante que Luzbel tenía un nombre en el cielo y le fue quitado para otorgarle un adjetivo. Satán no es un nombre.
Satán es un adjetivo, el adversario, el acusador, el maligno, el inicuo. Luego, ¿cuál es tu nombre?, pregunta Moisés. La respuesta es: Moisés, yo soy el que soy. Ni tú vas a poder pronunciarme. No pudo dar el nombre de Egipto, hermanos. ¿Quién te envía? El yo soy. Pero dame un nombre. Es impronunciable, no tiene nombre. Es por eso que delante de esa zarza que ardía, la palabra del Señor era, cuando veía que Moisés se acercaba: no te acerques, porque había una pared de separación por no haber nombre pronunciable, porque se necesita un nombre para acercarse a Dios. Para tener amistad. Todo un amigo tiene otro amigo y no sabe el nombre. Se necesitaba un nombre. Apártate, no te acerques. La noticia que quiere gritar Pablo, hermanos, la noticia que le va a costar la muerte, es que durante milenios se nos ha prohibido el nombre, pero ahora, señores de Israel, que se entere el mundo entero, los ángeles, los querubines, todos los profetas y todos los judíos, todo el pueblo de Israel, toda la parafernalia, todos que se enteren que ya ahora hay nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre? Jesucristo. Yeshua es el nombre. Es por eso que cuando Moisés pretende acercarse, Dios le dice: no te acerques. Pero cuando ahora usted pretende acercarse, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se podía escribir, pero no se podía pronunciar. Pero Dios le ha dado a usted la capacidad de tener un Dios que se acerca y permite que usted se le acerque, llamándolo por su nombre. Gracias, Señor. Amén. Ya hay nombre. Amén. Aleluya. Ya hay nombre. La caligrafía del antiguo pacto solo permitía que algunos sacerdotes y escribas lo escribieran. En el nuevo pacto, las gitanas que no saben leer lo pronuncian. Gloria a Dios. Ya hay Gloria a nombre. Dios. La noticia de Pablo es: ya tenemos nombre. ¡Aleluya! Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Dice: porque no hay nombre dado a los hombres por el cual pueda ser salvo. Amén. Solo el nombre de Jesús. Amén. Ya hay nombre, hermanos. Amén. Esto sigue, yo plego. Ya hay nombre. Dios está contento que tenemos nombre. Gloria a Dios. Ya, ¿saben? Había verbo. Y los que hayan estudiado un poco, había verbo, pero no había nombre. Y el verbo, para ser nombre, tuvo que morir. Amén, Señor. Era verbo, pero no había nombre. El Hijo. Pero cuando se encarnó y cuando murió y cuando resucitó, el Padre le ha dado un nombre. Amén, Señor. Para que en el nombre de Yeshua Amén. se doblegue toda rodilla. Amén. De los que están en el cielo, Aleluya. de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. En la gloria. Amén. En la gloria. Hechos 4:12, Pedro y Juan a los judíos: sentencia de muerte, y en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, Señor. Gracias. El tema, la alabanza, termina así: cuando tenemos un nombre con Padre, no con Padre, sino con Padre, ese nombre nos da apellido. Amén. Amén. Usted tiene un apellido: Amén. Jesucristo. Amén. Oramos. Amén. Gracias.